Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 29 de marzo del año 2022. Es un gusto saludarles y gracias por acompañarnos en este devocional. De acuerdo a nuestro libro devocional Tiempo con Dios, ya acercándonos a Semana Santa en preparación para los eventos que siempre recordamos y celebramos, la muerte y la resurrección de Cristo, nos toca una porción muy apropiada en Lucas 24, 13 al 35. Una historia muy conocida para la mayoría de creyentes. Es la historia de Jesús cuando camina con dos discípulos en el camino hacia Emaús, y ellos al principio no saben que es Jesús, pero terminan reconociéndolo. Otra apariencia de Jesús resucitado. Pero así no fue al principio. Lucas es el único de los 4 evangelios que registra esta historia completamente, bueno, a lo menos con más detalles. Marcos solamente le dedica unas pocas palabras para mencionarlo, a lo menos en secuencia. En el Evangelio de Lucas 24, 13 al 15, se nos dice que este encuentro sucedió en el camino hacia el pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. No se nos explica la razón del viaje, pero nos narra el evangelista Lucas que estaban 2 de los discípulos de Jesús caminando y hablando en el camino. Dice el versículo 13. Aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y en el contexto de los versículos anteriores, estamos hablando del reporte de las mujeres que Jesús ya no estaba en la tumba estaba vacía, y que ellas recibieron el mensaje que había resucitado y que también recibieron las instrucciones que deberían decirle eso a los discípulos, especialmente los apóstoles. Uno de estos 2 discípulos es nombrado Cleofas, el otro no. Lucas posiblemente registra el nombre debido a las actividades posteriores que desempeñaría en la iglesia antigua. ¿Quién era la otra persona? Se han hecho una serie de conjeturas con el paso de los años, incluyendo la conjetura de que el viajero que acompañaba a Cleofas era su misma esposa, pero no sabemos con certidumbre. Tal vez el nombre Cleofas es el equivalente de Cleofas en Juan 19:25, cuya esposa María se encontraba a los pies de la cruz. Quizás ellos fueron los que tuvieron el privilegio de ser testigos del Señor resucitado y tener esta maravillosa conversación. A medida que los 2 siguen su camino hablando acerca de los recientes acontecimientos en Jerusalén, se les une una tercera persona. Nosotros hoy en día sabemos, viendo hacia atrás, de quién se trataba, pero en ese momento los 2 discípulos permanecen en la oscuridad de quién era. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Recuerden que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, pero aquí específicamente dice que los ojos de los 2 discípulos estaban velados para no reconocer a Jesús por el propósito de la conversación que se iba a realizar, para que creyeran no viendo. Se podría calificar esto como una historia de reconocimiento, aunque en verdad los 2 discípulos conocían bien a Jesús, se les impidió reconocerlo al comienzo. Aunque Marcos no dice mucho, sí pone este encuentro en secuencia después de que Jesús apareció a María Magdalena y su anuncio de la tumba vacía y la resurrección de Jesús de acuerdo a lo que el ángel le dijo. Posteriormente a esto, Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba vacía y posteriormente a esto es el relato del camino a Emaús. Dice Marcos 16, 12. Pero después, y describe lo que sucedió antes, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros,
y ni aún a ellos creyeron. Había dudas, todavía incertidumbre, aunque habían recibido el reporte ya del Cristo resucitado. A estos dos discípulos les extraña que los acontecimientos ocurridos en los últimos días hubieran pasado inadvertidos para cualquier persona que estaba visitando a Jerusalén o para cualquier persona que moraba en Jerusalén, como algunas traducciones sugieren, cuando Jesús pregunta de qué estaban hablando. Dice en el versículo 17, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Respondiendo a la pregunta de Jesús que le hace, a ver, cuéntame, le cuentan acerca de la amarga decepción de sus esperanzas truncadas. Parecía que el poderoso profeta de Nazaret le iba a traer la redención a Israel, pero su muerte por crucifixión hundió a sus seguidores en la más profunda desesperación y se llenaron de miedo. Recuerdan que estaban escondidos en una casa por miedo a los judíos y sus apóstoles más cercanos, los discípulos más cercanos, lo habían abandonado prácticamente cuando fue arrestado en el huerto de Getsemaní, con la excepción de Juan y Pedro, que lo seguía de lejos, pero lo negó en 3 ocasiones. Y ni siquiera los relatos de las mujeres acerca de la tumba vacía y del mensaje de los ángeles lograron animar su espíritu. Les faltaba fe, faltaba algo. Nadie había visto para ellos el resucitado Jesús, solamente había el reporte de que había resucitado. Por eso todavía no creían que Jesús había resucitado. Esta respuesta de los dos discípulos, de cómo explicaron esto al viajero, de lo que había sucedido, trae una reacción inesperada de un viajero desconocido para ellos. Y les dice ese viajero, Jesucristo, qué torpes son ustedes, versículo 25 les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía, de acuerdo a los profetas, que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿No creyeron las Escrituras y aparte el testimonio de los ángeles y las mujeres? El resto del camino ahora se convierte en una clase bíblica con Jesús como maestro, aunque ellos todavía no sabían que era Jesús, y como Jesús también como tema de enseñanza en el sentido de Jesús el ungido, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Más tarde, cuando ya reflexionaron sobre lo que había pasado, los dos discípulos de Jesús se preguntaron mutuamente acerca del maravilloso sentir de su corazón, mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las Escrituras. Nuestros corazones ardían. Examinar las Escrituras es una preparación para reconocer al Jesús viviente. Los dos discípulos no estaban dispuestos a dejar que se marchara este dinámico extranjero que les explicó tan bien las Escrituras, y cuando comience a atardecer le piden que se quede con ellos. Cuando se sientan a la mesa, el invitado se convierte ahora en el anfitrión, toma el pan, da gracias, lo parte y se lo da. Es en ese momento que ellos lo reconocen. Se les quitó las vendas. Pero al mismo tiempo que eso pasa, este desconocido para ellos, que ahora lo reconocen como Jesús, desaparece. Como sucedió también cuando de repente apareció a los apóstoles cuando estaban en ese cuarto del aposento alto. Solo después de que Jesús ya les había partido el pan, los ojos de estos discípulos fueron abiertos y lo reconocieron. Después le contaron al grupo de otros discípulos cómo lo habían reconocido al partir de que él partió el pan. Algo que hizo les recordó y de repente ya dejaron esa oscuridad de sus ojos y sus ojos fueron abiertos para ver que era Jesús resucitado con cuerpo glorificado. Hay algo significativo en el hecho que esos discípulos reconocieran a Jesús en el partimiento del pan. Muchas veces los seguidores de Jesús habían experimentado su presencia en esta misma forma. Comían con ellos.
en la alimentación de los 5,000, en las veces que comió con los cobradores de impuestos, con los pecadores, y también, obviamente, la última cena. Algo que hizo, le recordó, ¡ay, este es Jesús! Los 2 discípulos entonces se apresuran a regresar a Jerusalén, ya que había desaparecido Jesús, para informar de su encuentro con el Señor glorificado. Al llegar, se enteran de las maravillosas noticias de que Jesús le había aparecido a Simón. El misterio de la tumba se estaba resolviendo rápidamente, de la tumba vacía, y con este viene una esperanza renovada de los más cercanos seguidores de Jesús. ¡Qué torpes son ustedes! Repito, les dijo, tardos de corazón para creer lo que dijeron los profetas. No estaban dispuestos a creer las Escrituras. Solo unas cientos de personas vieron a Jesús físicamente resucitado. 1 Corintios, capítulo 15, nos dice que fueron 500 a lo menos en una ocasión, así que ponle, menos de 1,000 personas vieron a Jesús crucificado y lo reconocieron, físicamente resucitado. Pero debido al testimonio de ellos y el poder del Espíritu Santo, millones de millones han llegado a creer sin ver. Y creo que eso es lo que estaba enfatizando Jesús con estos 2 que estaban caminando hacia Emaús. Que lo reconocieran, no porque lo vieron, sino porque estaban convencidos del testimonio de que lo vieron y estaban convencidos de lo que las Escrituras decían. Por eso Pablo, el apóstol, nos dice en 2 Corintios 5, versículo 7, por fe andamos, no por vista. Por eso le dijo Jesús a Tomás, quien insistió en tocar a Jesús para ser convencido de su resurrección. Si no tocaba su herida, su cuerpo, no iba a creer. Y el segundo domingo que Jesús aparece a los discípulos, en esta ocasión sí está Tomás. Tomás tiene una conversación con él. Jesús le dice, tócame. Y que él reconoció y dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Qué bueno. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entre esos estamos los cristianos de hoy en día. Nosotros no hemos visto al Cristo resucitado. Estamos creyendo las Escrituras. Estamos creyendo el testimonio de aquellos que lo vieron resucitado. Estamos creyendo porque hemos visto la evidencia de la tumba vacía históricamente. Estamos creyendo porque hemos visto vidas transformadas. Y nadie muere por algo que no es cierto. Nadie está dispuesto a sufrir persecución por algo que no es cierto. Y eso fue lo que pasó con los primeros creyentes. Estaban dispuestos a sufrir hasta la misma muerte porque habían visto al Cristo resucitado. Y ese poder que obró en ellos es el poder que puede obrar en ti y un servidor. Por fe andamos, no por vista. Crean, examinen las Escrituras, crean en Jesús, crean en el testimonio de aquellos que lo vieron vivo, creen en las promesas del Señor. Y hoy podemos fortalecernos, que así lo dice Dios en las Escrituras, llamadas la Biblia. Demos gracias por eso. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos da revelación viva, aunque fue escrita hace muchos, muchos años, casi 2000 años para el Nuevo Testamento y más atrás todavía para el Antiguo Testamento. Es una palabra viva, una palabra cierta, una palabra de esperanza, y por eso hemos creído en Jesús, y por eso hemos creído en Jesús el resucitado, y ese poder transformador es el que nos ha habilitado a nosotros para pasar de muerte a vida al creer en Jesús. A ti sea la gloria. Ayúdanos en este mundo tan escéptico, que no cree nada, que quiere pruebas de todo, a andar por fe y no por la vista. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo han estado este día? Ojalá que bien.
Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 30 de marzo a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la noche. Pero no solamente será transmitido a esa hora, también será presencial, como ya lo hemos llevado ya muchas semanas. Pueden asistir presencialmente, como también lo pueden ver virtualmente, y pueden asistir presencialmente ya sin necesidad de cualquier tipo de registro. Iniciamos una serie de estudios sobre 4 profecías mesiánicas, todavía nos quedan 2 para ver, las otras las pueden encontrar en nuestra página web o en nuestro canal YouTube, y así preparar nuestros corazones para los eventos de Semana Santa, para recordar la muerte y celebrar la resurrección de Jesús. Recuerden que el miércoles presencial tiene el ministerio para niños de 5 a 11 años de edad. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días y que Dios los bendiga ricamente. Mi deseo es, como siempre, que tengan un muy excelente día. Nos vemos. Adiós.